Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. El joven rico. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Te damos gracias por tu compañía y dirección. Y solicitamos en este momento la presencia de tu Espíritu para que al estudiar tu palabra, el mensaje pueda llegar a nuestro corazón y dar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Jesús se encontraba enseñando a la multitud sobre el origen del matrimonio y sus principios importantes. En esto llegan unas damas para que bendijera a sus hijos. Los discípulos reaccionaron, pero Jesús les dio una lección muy importante diciendo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Dentro de la multitud que estaba en ese momento especial de la historia, había un joven que, al ver a Jesús en su trato con los niños, se siente motivado a venir a Jesús y hacerle una pregunta directa. Es la historia del joven rico, que estudiaremos de Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Este joven era rico, al parecer una persona que ocupaba un puesto importante entre los honorables del Sanedrín. Comencemos estudiando esta historia en el versículo 16. Entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Lo primero que debemos destacar es que es un joven, según lo destaca el versículo 20. El joven le dijo. Si miramos el pasaje paralelo de Lucas capítulo 18, versículo 18, encontramos lo siguiente. Un dignatario le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que este joven era una persona que tenía una posición importante en la comunidad. Era un dignatario y era un hombre joven. Además, en Mateo capítulo 19, versículo 23, agrega otro detalle. Dice, se puso muy triste porque era muy rico. Así que era una persona que tenía unas características interesantes. Según Elena de White, agrega, era miembro del honorable concilio de los judíos y Satanás le estaba tentando con lisonjeras perspectivas de lo futuro. Libro El deseo de todas las gentes, página 479. Ahora, un detalle interesante es, el que el joven viniera corriendo bien podría reflejar la impaciencia de la juventud y el que se arrodillara indicaría sinceridad. Su actitud contrasta con los de los fariseos, que solo se acercaban a Jesús para tentarlo. Este joven es sincero en su petición. Este episodio y la enseñanza derivada de él que Jesús después dio a sus discípulos destaca en primer lugar la importancia de la abnegación como requisito para entrar en el reino de los cielos y en segundo lugar el peligro del amor al dinero. El joven reconoce a Jesús como alguien bueno, alguien que es fuera de lo normal, era sincero y tenía la respuesta precisa a todo interrogante. Elena de White describe ese momento de manera muy especial al escribir. El joven que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes, tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo manifestara hacia los niños que le trajeran, cuán tiernamente los recibía y alzara en sus brazos, y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino,
corrió tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor una pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Libro El deseo de todas las gentes, página 477. Así que siguiendo el deseo que había en su corazón, se acerca a Jesús, pero la pregunta que plantea es típica de los fariseos. ¿Qué bien haré? Consideraba que las buenas obras es el pasaporte para el cielo. Era un joven que había guardado todos los mandamientos, que conocía en apariencia, pues parecía un hombre justo. Sin duda, también había hecho todo lo que le mandaban los rabinos, pero sentía que algo no estaba bien, que le faltaba algo. Por eso pregunta, ¿qué debo hacer para heredar? Es decir, para recibir, para poder hacerse acreedor de la vida eterna. Sigamos estudiando Mateo 19, el versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús, por su parte, lo lleva a reflexionar en dos cosas. Número uno, ¿por qué llama a Jesús bueno? Lo lleva a que analice lo que dice, porque bueno solo hay uno, y es Dios. Cuando Jesús dijo que solo Dios era bueno, estaba procurando ayudar al joven a comprender claramente el significado de su saludo. Jesús reconoció la sinceridad y el discernimiento del joven y quiso fortalecer su fe, haciéndole presentar una declaración aún más clara de su parecer. Jesús, dice Elena de White, deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. ¿Se daba cuenta de que aquel a quien hablaba era el Hijo de Dios? ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón? Libro El deseo de todas las gentes, página 477. Lo que hizo Jesús no fue negar su divinidad, sino resaltarla en la mente de este joven. En segundo lugar, lo otro que le dice Jesús es que si quiere entrar en el reino de Dios, debe guardar los mandamientos. Aquí Jesús se refiere a la recompensa del discipulado, el resultado final. Por lo tanto, se refiere tanto al reino de gracia como al reino de gloria. Para ello, debía guardar los mandamientos, que son los requerimientos específicos e individuales de la ley. Es la voluntad de Dios que el hombre refleje el carácter divino, y ese carácter se puede resumir en una sola palabra, amor. Y ese amor nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la respuesta de cómo hemos de expresar nuestro amor a Dios y al prójimo, pues encontraremos la respuesta dada por Dios en los 10 mandamientos, estos mismos que fueron resaltados por Jesús en el Sermón del Monte. Por eso Jesús expresa más adelante que si le amamos a Él, guardaremos sus mandamientos. Ante la respuesta de Jesús viene la reacción del joven. Sigamos estudiando Mateo 19, versículos 18 y 19. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven, acostumbrado a órdenes específicas sin ambigüedades del gobernante, pregunta, ¿cuáles mandamientos son los que debo observar? Al parecer tal afirmación era extraña para él, que había guardado los mandamientos y las órdenes de los fariseos y saduceos. En la respuesta de Jesús comienza a mencionar los mandatos que tienen que ver con el amor al prójimo. Jesús lo lleva a analizar los 10 mandamientos, pero a verlo desde la perspectiva de Dios. Sin duda, a la vista de los hombres, el joven rico era honrado, pero a la vista de Dios, que lee el corazón, en la realidad no se preocupaba por los intereses de su prójimo. Por eso el Señor le recuerda
que debe amar a su prójimo. Con esto estaba llegando al corazón del problema, porque el joven rico dice guardar todos los mandamientos, pero no amaba a su prójimo como a sí mismo, y por consiguiente su amor a Dios estaba por debajo de su amor a sí mismo y al dinero. Había guardado la letra de la ley, pero no con el debido espíritu, y sin embargo consideraba que estaba viviendo en armonía con sus principios. Jesús intentó abrir los ojos del joven para que comprendiera que los principios de la ley deben aplicarse concienzudamente a todas las relaciones prácticas de la vida. El joven responde ante la afirmación de Jesús, versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El joven rico creía sinceramente que había guardado todos los mandamientos y no se daba cuenta de ninguna imperfección. Elena de White comenta: este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía en realidad que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirle como había bendecido a los niños y satisfacer la necesidad de su alma? Libro El deseo de todas las gentes, página 477. Por su respuesta a Jesús, el joven confiaba en que le faltaba apenas un paso para llegar a la perfección. Su obediencia estricta de la ley al parecer no era suficiente. Sentía que le faltaba algo. A este joven le faltaba la esencia del Evangelio, la esencia de la obediencia, que es el amor. Elena de White continúa su reflexión en el mismo libro, la página 478, diciendo: Cristo se sentía atraído a este joven. Sabía que era sincero en su aserto. Todo esto guardé desde mi juventud. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito que, consciente del amor supremo que ha de dedicarse a Dios, ocultara su falta en la perfección de Cristo. Su vida había sido pura, honrada y veraz, pero su actitud para con su prójimo había sido esencialmente negativa. No les había robado los bienes, no había levantado falso testimonio contra ellos, ni les había quitado la mujer o la vida. En verdad, la letra de la ley es negativa en su forma, pero su espíritu demanda una acción positiva. No basta dejar de odiar o herir a nuestros prójimos. El Evangelio nos pide que lo amemos y les ayudemos como nos amamos a nosotros mismos. A este joven le faltaba el amor de Dios en el corazón, sin el cual su observancia de todo esto carecía de valor real a la vista del cielo. Ante la afirmación del joven de que había guardado todo, pero ¿qué más me falta?, le pregunta Jesús. Entonces el Señor le responde, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. La pregunta del joven era sincera. ¿Qué más me falta? El joven había tenido como ideal llegar a la perfección, pero como lo enseña Pablo, no se puede alcanzar la perfección por medio de las obras. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 21, donde dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Así que si el joven deseaba alcanzar la perfección, no sería por la realización de obras para ganar méritos. Debía experimentar un completo cambio de corazón y de vida. Su mente debía ser transformada. Su manera de alcanzar la perfección debía ser otra. Entonces Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No era que Jesús le estaba llamando a la pobreza, pero este joven tenía el egoísmo como factor dominante en su corazón. Pero era un joven sincero, y el Señor le estaba diciendo que si lo que tiene no es suficiente, pues debe dejarlo por algo mejor.
La renuncia es importante para aquellos que siguen a Jesús y desean llegar al cielo. Pedro, Juan, Andrés, Jacob dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Mateo, por su parte, dejó el puesto de publicano para seguir a Jesús. En la consideración de la salvación, ni un cargo ni una gran responsabilidad terrenal es tan importante como seguir a Jesús. Cuando el Salvador se hace presente, las demás cosas pierden su valor. Y eso no ocurre porque el egoísmo es el rey de la vida de este joven. Y solo Cristo es el remedio para esa enfermedad. Elena de White afirma: Cristo, leyendo su carácter, le amó. El amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor. Jesús anhelaba verle, colaborar con él. Anhelaba serle como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del Maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Libro El deseo de todas las gentes, página 478. Lo que hizo Jesús es poner a elegir a este joven entre el tesoro terrenal y el tesoro celestial. Pero el joven quería tener ambos, y al describir que eso no era posible, versículo 22. Al oír el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Grande fue el chasco cuando comprendió el sacrificio que implica alcanzar la vida eterna. El joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. No quiso dejar sus pobres riquezas para ganar el cielo. Prefirió retirarse del lugar que abrazar la salvación provista por Cristo. Se fue a su casa triste. Elena de White concluye: Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo. Debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial, pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Libro El deseo de todas las gentes, página 478. Lamentablemente para él, el costo de la vida eterna le parecía demasiado alto y por eso se fue triste. No estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. El Señor daría lecciones muy importantes que serían necesarias que los discípulos la entendieran y que nosotros la estudiemos. Será tema de nuestro próximo estudio de la Biblia. Apreciado amigo y hermano, Dios nos invita a darle a Él el lugar más importante de nuestra existencia. La pregunta es: ¿amamos a Dios o a las riquezas? No se necesita ser un hombre rico para amar las riquezas. Aún los que somos pobres, anhelamos tener tanto dinero que somos capaces de renunciar a nuestros propios principios por obtener un buen puesto o por obtener una ganancia o por tener dinero en el banco. La pregunta es: ¿qué tanto amamos al Señor? ¿Él es el Señor sobre todas las cosas? Esperamos que el amor de Dios sea lo más importante en nuestra vida. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.